que van a regular la contracción del músculo liso. Estos factores reguladores los vamos a encontrar como tal, es decir, como reguladores, principalmente en el músculo liso unitario, ¿vale? Ya que, como recordarán, el músculo liso unitario tiene su propia electricidad y normalmente depende en mayor medida de los estímulos eléctricos desencadenados por las células autorríticas. ¿Okay? Sin embargo, en el músculo liso multiunitario, estos factores reguladores realmente pueden funcionar como desencadenantes, ¿vale? Porque recuerden que en el músculo liso multiunitario no tenemos células autorrítmicas y por lo tanto no tenemos un ritmo de base, sino que esta contracción puede ser desencadenada por diferentes aspectos. Dentro de los principales reguladores que vamos a encontrar, el más relevante es el sistema nervioso autónomo, ¿ok? Y hay 3 sitios específicos donde ustedes deben recordar qué es lo que hace el sistema nervioso autónomo en cuanto al músculo liso se refiere, ¿vale? Esos 3 sitios que deben recordar siempre acerca de la regulación del autónomo sobre el músculo liso van a ser el iris, el tubo digestivo, ¿sí? Y la vía aérea. ¿Vale? Hay más elementos que podemos comentar más adelante, pero esos 3 son importantes, ¿vale? Ahora vamos a ver que el sistema nervioso autónomo tiene 2 divisiones, una es el simpático y la otra es el parasimpático. Vamos a ver qué hace el simpático y el parasimpático en cada uno de esos 3 tipos de músculo que acabamos de ver. Normalmente el sistema nervioso autónomo simpático en el iris, el simpático va a producir contracción o relajación del iris. ¿Qué dice? Relajación. Produce dilatación de la pupila, ¿no? Pero esa dilatación de la pupila, ¿a través de qué la logran? ¿De la relajación del iris o de su contracción? De su contracción. De la relajación, exactamente. Entonces, ¿qué le hace el simpático al iris? Lo relaja. Lo va a relajar, ¿sí? ¿Y cómo lo relaja? Entonces, ahora sí la pupila se hace más grande, ¿sale? Entonces, el parasimpático, ¿qué le hará al iris? El parasimpático lo contrae, ¿sale? Por eso vamos a ver que cuando se aplica una sustancia semejante al parasimpático en el globo ocular, la pupila se hace pequeña, ¿sale? Hace una miosis. Ahora, en el tubo digestivo, ¿qué efecto tendrá el simpático? ¿Producirá la contracción o la relajación del músculo? La relajación, exactamente. Se dan cuenta que ahí tenemos también un efecto parecido, ¿sale? El simpático produce la relajación y el parasimpático, ¿qué va a hacer en el tubo digestivo? Estimula su contracción, ¿sale? A nivel de la vía aérea, el simpático, ¿qué creen que haga? Va a contraer. ¿Contraerá o relajará el músculo? Va a contraer. No, también lo relaja, ¿sale? Entonces dense cuenta que en el músculo liso de la vía aérea, en el tubo digestivo y a nivel del iris, el simpático y el parasimpático funcionan de una manera semejante, ¿sale? Por ejemplo, aquí si tuviéramos un niño con asma, el músculo liso va a estar muy contraído, ¿sale? ¿Cómo relajaríamos el músculo liso en un niño con asma? Ocupando un agonista simpático como el salbutamol, ¿sale? El salbutamol actúa sobre los receptores beta-2 adrenérgicos y produce relajación del músculo de la vía aérea y por eso el paciente con asma mejora su sintomatología, ¿sale? Entonces, muy importante que recuerden qué es lo que hace el simpático y el parasimpático en cada uno de esos tipos de músculo, ¿sale? La función es la misma, si se dan cuenta, ¿sale? El simpático relaja, el parasimpático contrae. Eso lo van a ocupar siempre a lo largo de la carrera. Más adelante también van a hablar en inicio 2 acerca de la vejiga y la excreción de orina, ¿sale? La vejiga funciona igual, el parasimpático la contrae, el simpático favorece su relajación, ¿sale? Entonces la mayoría de todos estos tipos de órganos que están hechos de músculo liso van a tener esta relación con el simpático y el parasimpático, ¿sale? Cosa diferente pasa en el corazón. En el corazón el simpático, ¿qué hace con las fibras musculares? Estimula su contracción y el parasimpático produce una menor frecuencia cardíaca y actividad del corazón en general, ¿sale?
Entonces, ¿por qué hace ese efecto? Primeramente por el tipo de receptor al que se une, pero también tiene que ver el tipo de músculo. En el corazón ya no hay músculo liso, hay músculo estriado, ¿sale? Entonces, para que recuerden que el comportamiento del autónomo en el músculo liso de sus órganos es el mismo, ¿sale? ¿Alguna duda con esta regulación del autónomo sobre el músculo liso? ¿No? Muy bien, recuérdelo muy bien porque también lo vamos a ver en cardio cuando veamos regulación del flujo vascular, ¿sale? Bueno, además del sistema nervioso autónomo, hay otras sustancias que pueden funcionar como reguladores, como las hormonas, ¿sale? Díganme un ejemplo de hormona que actúe sobre el músculo liso. La vasopresina, por ejemplo, en el músculo liso de los vasos, ¿sale? ¿Qué otra hormona podemos encontrar que actúe sobre el músculo liso? Les doy una pista. Participa en un mecanismo de retroalimentación positiva. Positiva. ¿Vieron mecanismos de retroalimentación? ¿Qué es una retroalimentación positiva, negativa, antirretroalimentación? ¿No? Bueno, fíjense. Un mecanismo de retroalimentación positiva es el trabajo de parto. ¿Vale? Cuando la cabeza del feto toca el cérvix uterino, se estimula la liberación desde el hipotálamo de una hormona que es la oxitocina. ¿Sale? La oxitocina viaja a través de la sangre, llega al músculo liso del útero y estimula su contracción. ¿Sale? Esa contracción del útero, ¿qué creen que le haga a la cabeza fetal? ¿Contra qué la va a empujar más? Contra el cérvix. Y entonces se repite el ciclo. La cabeza fetal se empuja más contra el cérvix, se libera más oxitocina, que viaja al útero, estimula más contracciones, que empujan más la cabeza, dilatan más el cérvix y se hace un círculo vicioso. ¿Sale? Ese es un ciclo de retroalimentación positiva, porque el estímulo, que es la dilatación del cérvix, favorece que se siga presentando ese ciclo. ¿Ok? Ahora, un ejemplo de retroalimentación negativa es lo que pasa cuando hay una baja de la presión arterial. ¿Sale? Si baja la presión arterial, normalmente hay mecanismos de compensación, como el aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Sale? El estímulo es bajo la presión. ¿Qué va a pasar? Que a través de una vía aferente, un centro integrador, que sería en este caso el sistema nervioso, se envía la señal al corazón por una vía diferente para que el corazón se contraiga más rápido y compense la baja presión arterial. Entonces, ¿qué cambio tenemos ahí? En el positivo, el estímulo seguía perpetuando el ciclo, ¿sale? Pero acá la respuesta que se produce ante el estímulo termina por romperlo, porque la respuesta, que es la taquicardia, rompe la hipotensión que fue el estímulo, ¿sale? Entonces, siempre que tengan un ejemplo como ese donde la respuesta anula el estímulo, esa es una retroalimentación negativa. Pero donde la respuesta estimule o perpetúe el estímulo inicial más, ahí tenemos una retroalimentación positiva. Ejemplo, el potencial de acción. El potencial de acción es otro ejemplo de retroalimentación positiva, porque la entrada de sodio abre canales de sodio, ¿no? Y la apertura de canales de sodio mete más sodio, que siga abriendo más canales. Entonces ahí tenemos que el estímulo produce una respuesta que favorece el estímulo inicial, ¿sale? Pero por ejemplo, cuando ustedes tienen sed, ¿sale? Si tienen sed, ¿qué hacen para quitarse la sed? Toman agua. El agua, ¿qué hace? Disminuye la osmolaridad de la sangre y anula el estímulo de la sed, ¿vale? Entonces, repasen bien lo que es un mecanismo de retroalimentación positiva y negativa, porque lo vamos a usar mucho, ¿sale? De hecho, eso tuvieron que haberlo visto al principio, en la introducción a la fisiología, ¿sale? Y también, además de la retroalimentación positiva y negativa, quiero que lean que es un mecanismo de anteroalimentación. Esto es como si pudieran ver el futuro, ¿sale? ¿Por qué? Porque fíjense bien, cuando vamos a hacer ejercicio, antes de empezar a hacer ejercicio, el cuerpo ya está preparado para hacer ejercicio, ¿sale? Aunque ustedes no lo noten, ya incrementó un poco su frecuencia cardíaca, ya incrementó su frecuencia respiratoria, y cuando inician con el ejercicio, el cuerpo ya está listo, ¿sale? Eso es una anteroalimentación. El cuerpo produce cambios antes de que se desencadene un estímulo. Otro ejemplo es cuando van a comer, ¿no? ¿A poco necesitan tener la comida en la boca para salivar? Simplemente con ver la comida, con olerla, con escuchar que van a comer, el cuerpo se prepara salivando para que cuando la comida llegue ya esté preparado el ambiente, ¿sale? Esa es otra respuesta de anteroalimentación. Es como si el cuerpo se adelantara antes de que hubiera un cambio,
¿sale? Entonces ya les di más o menos en qué consiste cada ejemplo, lean acerca de ello, ¿sale? En el libro que les pasé, ahí al principio viene que es un mecanismo de retroalimentación, que es uno de anteroalimentación, ¿sale? Muy bien. Entonces, de las hormonas, vimos otro ejemplo, además de la vasopresina, que es la oxitocina, ¿sale? Estas dos hormonas son muy importantes. La vasopresina, ¿qué otro nombre tiene? Hormona antidiurética. Hormona antidiurética, ¿sale? Ya sabían que la hormona antidiurética o vasopresina y la oxitocina se producen en los mismos núcleos del hipotálamo. Se producen en el mismo lugar, ¿sale? Y tiene una implicación clínica muy importante que voy a compartir con ustedes, que también compartí con el otro grupo, que tiene que ver con la obstetricia, ¿sale? Fíjense bien, la oxitocina y la vasopresina, o también llamada ADH, hormona antidiurética, las dos se producen en los mismos núcleos hipotalámicos, en el núcleo supraóptico y en el núcleo paraventricular. ¿Vale? Ahora bien, el principal desencadenante de la liberación de vasopresina es un aumento en la osmolaridad del plasma. ¿Sí? ¿Sí vieron bien lo de osmolaridad? ¿Qué es hiperosmolaridad, hiposmolaridad, isosmolaridad, tonicidad? Todo eso lo vieron bien, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué me puede llevar a que aumente la osmolaridad del plasma? Por ejemplo, la deshidratación, ¿sale? Si no tomamos suficiente agua, el componente líquido de la sangre disminuye y la sangre se concentra, ¿sale? Al concentrarse también se concentran los solutos y la sangre se hace hiperosmolar, ¿ok? Cuando la sangre llega al hipotálamo y la sangre tiene más de 290 miliosmoles, se activa el reflejo de la sed, ¿sale? Y entonces empezamos a tomar sed, a tomar agua. Pero si tomando agua la sed no disminuye, entonces aumenta la liberación de vasopresina para evitar que se pierda líquido a través de la orina, ¿sale? Y se mantenga ese líquido y no nos deshidratemos más, ¿ok? Y la oxitocina, los principales factores desencadenantes son la estimulación del cérvix a través del tacto y la estimulación del pezón a nivel del seno, ¿sale? A eso se le llama reflejo de Ferguson 1 y 2, cuando se estimula el cérvix y cuando se estimula el pezón, ¿sale? Eso hace que a nivel hipotalámico se produzca más oxitocina, ¿sale? Ahora viene una pregunta capciosa que estoy seguro que cuando lleguen a obstetricia les van a hacer. ¿Qué va a pasar con las contracciones uterinas de una mujer que está teniendo un bebé si la sobrehidratan, si le pasan muchos líquidos? ¿Qué creen que pase? Si el cuerpo recibe mucho líquido, ¿cómo va a estar su osmolaridad? ¿Alta o baja? Baja. Va a estar baja. ¿Y si la osmolaridad está baja, se va a producir vasopresina? No. Pero si no se produce vasopresina, ¿qué también no se va a producir? Porque se produce en el mismo lugar. Oxitocina. Oxitocina. Y si baja la oxitocina, ¿qué le pasa a las contracciones uterinas? Disminuyen. Entonces, si ustedes sobrehidratan a una paciente en trabajo de parto, van a prolongar más su trabajo de parto porque disminuyen las contracciones. Por eso no se le tiene que dar agua a las embarazadas, ¿sale? Nunca han visto que tienen mucha sed y dicen, no le podemos dar agua, ¿no? Porque si ustedes le dan mucha agua y la sobrehidratan, bajan las contracciones, ¿sale? Eso les va a ayudar a explicar por qué no se les puede dar agua a las pacientes, ¿sale? No es por ser mala onda, ¿no? Sino porque le puede traer un problema y puede prolongar su trabajo de parto, ¿sale? Muy bien, entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo las hormonas regulan el músculo liso, ¿sale? En este caso el músculo liso uterino, ¿ok? Muy bien, ¿alguna duda hasta aquí con esos reguladores? ¿No? El siguiente es el pH, ¿sale? El pH, la concentración de oxígeno y CO2 y la temperatura. Esos tres factores van a llevar a cabo una regulación local de la contracción del músculo liso, ¿sale? ¿A qué me refiero con regulación local? Que se va a dar solamente en un sector del cuerpo, ¿sale? La regulación local, que está mediada por estos tres factores, la vamos a encontrar principalmente en los vasos sanguíneos, ¿sale? Les voy a poner dos ejemplos a través de los cuales van a entender cómo se da la regulación de la contracción del músculo liso en los vasos a través de esos tres factores, ¿sale? Fíjense bien, el primer ejemplo va a ser el músculo esquelético. Vamos a ver, cuando el músculo esquelético está en reposo, vamos a poner aquí las dos condiciones.
Cuando estamos en reposo y durante el ejercicio. Vamos a ver, durante el reposo, ¿cómo creen que sea el pH de un músculo? ¿Más ácido o más alcalino? ¿O tirándole al neutro? Está más o menos cercano al neutro, a la alcalinidad, porque no hay un metabolismo alto, ¿sale? Entonces vamos a poner que el pH no se encuentra elevado, pero durante el ejercicio, no está, perdón, disminuido. Durante el ejercicio, ¿qué le va a pasar al pH? ¿Va a hacerse menor o mayor? Va a hacerse menor, se hace más ácido, ¿sale? ¿Por qué se hace más ácido? Porque producto del metabolismo hay un estado de acidosis en el tejido, ¿sale? Entonces aquí durante el ejercicio el pH va a estar disminuido. Vamos a poner que en reposo con respecto al ejercicio va a estar un poco más alto, ¿sale? Ahora, en cuanto al oxígeno, ¿cómo será la necesidad de oxígeno del músculo en reposo? ¿Alta o baja? Baja. Muy bien. ¿Y cómo será la necesidad de oxígeno en el ejercicio? Exactamente, porque la principal fuente de energía del músculo es el metabolismo oxidativo. Y en cuanto a la temperatura, ¿cómo estará la temperatura del músculo en reposo? ¿Más alta o más baja que con respecto al ejercicio? Más baja. Entonces tenemos menor temperatura. Y en el ejercicio tenemos mayor temperatura en el músculo, ¿sale? Ahora, fíjense bien. ¿Cuándo necesitaremos mayor aporte de sangre? ¿Durante el ejercicio o en el reposo? En el ejercicio. En el ejercicio necesitamos que haya más sangre. ¿Y cómo le llega más sangre al tejido? ¿Con un vaso dilatado o con un vaso contraído? Dilatado. Con un vaso dilatado. Entonces, cuando tenemos bajo pH, alta necesidad de oxígeno y alta temperatura, esos tres factores van a producir dilatación del vaso a través de la relajación del músculo, ¿sale? Entonces ahí estamos viendo que la regulación del músculo se da para que se relaje en esas condiciones, ¿sale? Pero ¿qué va a pasar cuando regresamos al reposo? Donde el pH es menos ácido, el consumo de oxígeno no es tan alto y la temperatura es más baja. ¿Qué le pasará al flujo sanguíneo? ¿Seguirá siendo alto o será más reducido? Será más reducido. Pero ¿cómo sabe el músculo liso del vaso que tiene que contraerse para reducir el flujo? Es gracias al pH más alto, a la menor cantidad de oxígeno que necesita el músculo y la menor temperatura. Entonces, esos tres factores están produciendo la contracción del músculo para producir un menor flujo sanguíneo hacia el músculo esquelético en reposo, ¿sale? Ahí tenemos un ejemplo de cómo esos tres factores regulan de manera local la contracción del músculo liso hacia un órgano en particular, ¿sale? Todo eso lo vamos a volver a ver en regulación de la circulación, ¿sale? Por eso es importante que recuerden la regulación local del músculo liso, ¿sale? ¿Alguna duda con estos ejemplos? ¿No? Muy bien, salud. Muy bien, para terminar ya con músculo liso, es importante que sepan cómo está inervado, porque el sistema nervioso autónomo es el principal regulador y lo que vemos aquí es cómo el sistema nervioso autónomo inerva al músculo liso, ¿sale? Entonces, fíjense muy bien. Tenemos los dos tipos de músculo, el unitario y el multiunitario. Voy a regresarme tantito a algunas diapositivas para que vean cómo se distribuye la inervación en ambos tipos de músculo. Aquí en esta imagen. Aquí, ¿sale? Entonces, fíjense, la inervación aquí está representada por esta línea con estas dilataciones, ¿sale? Esos son los nervios generalmente autonómicos que llegan al músculo liso. Observen que dependiendo del tipo de músculo, en el músculo liso unitario, la inervación solo se da en la superficie del músculo, ¿sale? Es decir, aquí está el espesor del músculo y solo en la superficie tenemos su inervación, ¿sale? Mientras que en el músculo liso multiunitario, observen que la inervación se da entre las células que son independientes, ¿sale? ¿Por qué aquí la inervación necesita ser tan abundante y distribuirse entre las fibras? Y aquí basta con que se estimulen las células superficiales. ¿Cómo? Que en la misma manera funciona de manera sencilla y en la otra pues como es más específica y pues se necesita que como solamente trabaja por ciertas zonas pues por eso solamente se va a estimular la principal.
Exactamente, tiene que ver con la forma en la que están relacionadas las células. Si yo aquí solo estimulo a las de la superficie y esas se activan, ¿qué va a pasar con las de la profundidad? Se van a activar porque están conectadas por las uniones comunicantes, pero acá no, ¿sale? Aquí si quiero contraer esta célula necesito que la inervación esté cerca, ¿sale? Si quiero contraer esta también necesito que por ahí pase la inervación, ¿sale? Entonces ya vemos el patrón de inervación que ocupa el autónomo para regular el músculo liso. Ahora, si se dan cuenta, aquí los nervios tienen unas dilataciones muy raras, ¿no? Esas dilataciones se llaman varicosidades, ¿vale? Y las varicosidades son típicas de la inervación del músculo liso por parte del sistema nervioso autónomo, ¿sale? Y es lo que estamos viendo acá, ¿sale? Entonces vean que en los nervios del autónomo vamos a tener múltiples varicosidades. En esas varicosidades es donde tenemos al neurotransmisor, ¿sale? Y cuando llega un estímulo eléctrico a través del autónomo, se libera el neurotransmisor de las varicosidades, pero se libera de forma dispersa, ¿sí? Es como si ustedes rociaran el neurotransmisor sobre el músculo, ¿ok? Entonces, si estamos hablando de un músculo liso unitario, estamos rociando el neurotransmisor sobre la superficie del músculo y ya las conexiones entre las células se encargan de activar todo, ¿sale? Pero en el multiunitario se está liberando el neurotransmisor o se dispersa sobre las células musculares que están cerca. Entonces solamente esas que están cerca de donde se liberó el neurotransmisor son las que responden. Por eso la contracción del músculo liso multiunitario es más regular, ¿sale? Pero acuérdense que las varicosidades son típicas de la inervación del sistema nervioso autónomo y ahí se acumula y se libera el neurotransmisor hacia la superficie del músculo, ¿sale? Les comento por qué está inervado así el músculo, porque ya vimos que el autónomo es el principal regulador, ¿sale? Muy bien, ¿alguna duda hasta acá? Perfecto, entonces ya terminamos con músculo liso, ¿sale? Ya vamos a la corriente con el otro grupo, ¿sale? Porque con el otro grupo igual hoy voy a empezar con aparato cardiovascular, entonces prácticamente llevamos un desfase como de media hora, ¿sale? Entonces ya llegamos al mismo nivel y entonces vamos a ir avanzando al mismo ritmo, ¿sale? Músculo liso viene su examen, pero ya quedamos que su examen es en 3 semanas, ¿sale? A partir de esta, entonces pues ya tienen un ratito para ponerse a repasar, pero también incluye lo que vamos a empezar a ver, así que pongan mucha atención, ¿sale? Bueno, entonces vamos a cambiar de presentación y ahora sí vamos a empezar con aparato cardiovascular. Muy bien, pues logramos ponernos a corriente rápido, entonces eso es bueno, ¿sale? Vamos a hablar ahora sobre la fisiología cardiovascular. Esto es muy importante que lo veamos a fondo, porque la fisiología cardiovascular y respiratoria es de lo que más van a usar en su carrera, ¿vale? Cuando lleven cardio, cuando lleven neumo, cuando lleven pediatría, ¿sí? Inclusive en neuro se ocupa mucho la fisiología cardiovascular, entonces la tenemos que ver muy a detalle. Para ello el contenido de esta presentación es muy vasto, ¿sí? Más o menos nos vamos a llevar como un mes hablando solamente de esta presentación, ¿sale? Los aspectos que vamos a revisar sobre la fisiología cardiovascular son los siguientes. Primero, vamos a dar un repaso básico de los componentes del aparato cardiovascular, es decir, vamos a ver cómo está compuesto este aparato, hablaremos en términos generales sobre el corazón, los vasos, la sangre, ¿sale? Después vamos a hablar acerca de la estructura del corazón. Necesito que recuerden lo más básico de la anatomía del corazón. No nos vamos a meter toda una clase del corazón, solamente vamos a repasar las cavidades más importantes, las válvulas, el sistema de conducción un poco, ¿sale? Y después vamos a hablar sobre las características del músculo cardíaco, ¿sí? Cómo es su estructura, cómo se despolariza, qué tipo de potenciales genera, tipos de fibras que tiene, ¿sale? Después vamos a hablar sobre el sistema de conducción específicamente, sobre su velocidad, sobre la capacidad de tener actividad autorrítmica, ¿sale? Sus segmentos, el papel de cada segmento del sistema de conducción, etcétera, etcétera. Posteriormente vamos a hablar del electrocardiograma normal, ¿sí? Les voy a mostrar cómo se interpreta un electrocardiograma normal para poder obtener la frecuencia cardíaca, el ritmo del corazón, el eje eléctrico, ¿sale? Vamos a ver cuáles son las principales ondas, segmentos e intervalos, su duración y su amplitud, ¿sale? Una vez que hayamos visto eso, vamos a hablar un poco del electrocardiograma patológico, es decir, vamos a ver las anomalías más importantes, algunos bloqueos,
¿sí? Algunas arritmias que son importantes que ustedes las conozcan para cuando lleven cardiología. Y una vez que hablemos de la actividad eléctrica, vamos a hablar del aspecto mecánico del corazón y estudiaremos el ciclo cardíaco, ¿sí? Ahí vamos a estudiar a la sístole y a la diástole, pero a fondo, ¿sale? Vamos a ver las fases de la sístole, las fases de la diástole, su duración, ¿sale? Los eventos que ocurren cuando el corazón se contrae o se dilata, etcétera, etcétera. También vamos a hablar de lo que es el gasto cardíaco y sus determinantes, ¿sí? El gasto cardíaco en general es la cantidad de sangre que sale del corazón por unidad de tiempo, ¿sale? Pero necesitan saber qué factores modifican el gasto cardíaco, como por ejemplo la cantidad de sangre circulante en el organismo, la capacidad contráctil del corazón, porque eso lo van a ver en cardiología cuando hablen de insuficiencia cardíaca, principalmente insuficiencia cardíaca con bajo gasto, ¿sale? También necesitan conocer cómo responde el corazón durante el ejercicio, cuáles son los cambios que presenta. Asimismo, cuáles son los aspectos generales de los vasos sanguíneos y linfáticos, qué tipos de vasos existen, cómo se contraen, cómo se relajan, cómo filtran el plasma, cómo lo absorben, ¿sale? Y también vamos a hablar de la hemodinámica. Ahí vamos a hablar un poquito de física, ¿sí? Vamos a recordar algunos principios de hidrodinámica, como el principio de Bernoulli, ¿sale? El principio de Torricelli, la ley de Poisson-Hagen, entre otros aspectos que es importante que entiendan, ¿sale? También vamos a hablar de la regulación del flujo sanguíneo, que va de la mano con lo que vimos del músculo liso, ¿sí? Como la temperatura, los niveles de oxígeno, CO2 y pH pueden regular el flujo sanguíneo, entre otros factores. Vamos a ver también cómo se regula la presión arterial, que eso es fundamental que lo conozcan, ¿sí? Porque lo van a ocupar en farmacología. Y vamos a ver el estado de choque, ¿ok? Y con eso terminaremos toda la unidad de fisiología cardiovascular. Acá vamos a ver los tipos principales de choque y cómo se relacionan con todas las determinantes que hemos estudiado, ¿sale? Que sepan distinguir un choque cardiogénico de un choque obstructivo, de un hemorrágico, hipovolémico, de un hipovolémico hemorrágico, etcétera, etcétera, ¿sale? Esto es lo que les va a servir cuando lleven sus materias más adelante, lo que más necesitan dominar de la fisiología para que les vaya bien el cardio, urgencias, el neuro, el neumo, ¿sale? El nefro, en todas esas materias que necesitan muchísimo de la fisiología cardiovascular, ¿sale? Muy bien. Con este contenido tenemos los siguientes objetivos: que ustedes recuerden componentes del aparato cardiovascular, que recuerden la estructura del corazón, que conozcan su estructura a nivel muscular, cómo funciona el sistema de conducción, que interpreten bien un electrocardiograma, que conozcan las fases del ciclo cardíaco, qué es el gasto cardíaco y sus determinantes, cómo cambia la función del corazón en el ejercicio, que sepan cómo funcionan los vasos sanguíneos y linfáticos, los principios físicos básicos de hemodinamia, que sepan cómo se regula el flujo sanguíneo y la presión y la fisiopatología del estado de choque, ¿sale? Eso es lo que ustedes deben procurar aprender a lo largo de estas clases. Entonces, conforme vayamos avanzando, les recomiendo que cuando veamos componentes del aparato cardiovascular, se pregunten, ¿realmente conozco cuáles son sus componentes? Y si digo sí, pues ya tengo ese objetivo, ¿sale? Al final vamos a repasar todos los objetivos y me van a decir cuál dominaron y cuál no, ¿sale? Para que aquel que sientan que no se dominó, lo repasemos hasta que quede bien, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá sobre cómo vamos a trabajar? ¿Ah? Muy bien. A partir de la otra semana ya les voy a empezar a preguntar, ¿sale? Deben juntar solo una participación porque su examen es en 3 semanas. Entonces, con una vez que respondan, ya tienen su participación, ¿sale? ¿De qué les voy a preguntar? De todo lo que hayamos visto desde que empezaron conmigo, ¿sale? Es decir, músculo liso y lo que vemos esta semana del corazón, ¿ok? Entonces tienen que estar repasando constantemente también para que no se les olvide, ¿ok? Bueno, entonces sin más preámbulo vamos a empezar con los componentes del aparato cardiovascular. Ese es el primer punto que abordaremos, ¿ok? El aparato cardiovascular se encuentra constituido por órganos que tienen una composición histológica diferente, por eso es un aparato, ¿ok? Vamos a ver que dentro de las estructuras anatómicas que forman el aparato cardiovascular encontramos al corazón, a los vasos sanguíneos y a la sangre, ¿sale? Noten que aquí no aparecen los linfáticos, porque los linfáticos por sí mismos no forman parte del aparato cardiovascular, determinan otro sistema que es el sistema linfático, el cual trabaja en conjunto con el aparato cardiovascular, pero no pertenece a él, ¿vale? En esta ilustración podemos ver todos los componentes del aparato cardiovascular. Observen que tenemos al corazón, que funciona como una bomba,
al funcionar como una bomba, le inyecta a la sangre la fuerza necesaria para circular a través de los vasos sanguíneos, que son de dos tipos, las arterias y las venas, y un tercer tipo a nivel microscópico que son los capilares, ¿vale? Entonces vean cómo en este caso los vasos funcionan como una especie de tubería que permite que la sangre, que es un tejido, recuerden que la sangre no es un líquido, es un tejido conectivo especializado, ¿sale?, que circula dentro de los vasos. Entonces ahí tenemos los tres componentes importantes, ¿sale? La sangre está compuesta de diferentes células agrupadas normalmente en tres series: la serie roja, que son los eritrocitos; la serie blanca, que son los leucocitos, ¿sale?, donde encontramos a los granulocitos como neutrófilos, eosinófilos, basófilos, y los agranulocitos como los linfocitos y monocitos. Eso lo van a ver en inmuno, ¿sale? Inmuno la llevan creo que el semestre, entonces ahí van a aprender un poco más sobre las células de la sangre y después cuando lleven el mapa, ¿sale? Además de eso también tenemos a las plaquetas, que las plaquetas no son células, ¿sale? Las plaquetas son fragmentos celulares derivados de una célula precursora que se llama megacariocito, ¿sale? Entonces, realmente las plaquetas no entran como células, son fragmentos del citoplasma de una célula precursora, ¿sale? Entonces, esos tres elementos trabajan en conjunto, ¿sí? El corazón impulsa la sangre, los vasos sirven como un conducto para la sangre, y la sangre es la que lleva a cabo las funciones como tal de intercambio de nutrientes, de líquidos y de gases, ¿sale? De esa manera se mantiene la homeostasis gracias al aparato cardiovascular, ¿ok? Ahora bien, hay una ley muy importante que vamos a comentar. ¿Vieron la ley de Ohm cuando hablaron de las propiedades eléctricas de la membrana? ¿No comentaron la ley de Ohm? Creo que sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces recuerdan que la ley de Ohm tiene tres variables que podemos estudiar con un triángulo como este. En ese triángulo podemos poner las tres variables de la ley de Ohm, ¿sale? La primera variable es el voltaje, la segunda es la corriente, que se abrevia como I, y la tercera es la resistencia, ¿sale? Si lo aplicamos esto a la membrana celular y a sus propiedades eléctricas, el voltaje representa una diferencia de cargas, ¿sale? La corriente representa un flujo de cargas y la resistencia es una fuerza que se opone a la corriente, ¿sale? Esas tres variables de la ley de Ohm las podemos aplicar al aparato cardiovascular en una ley que se llama la ley de Darcy, ¿sale? Esa ley de Darcy tiene los siguientes componentes. También la podemos expresar como un triángulo, donde en lugar de un voltaje que representa una diferencia de cargas, vamos a tener una diferencia de presiones, ¿sale? Esa diferencia de presiones es lo que le va a imprimir la fuerza a la sangre para circular en los vasos, ¿sale? Así como la diferencia de voltaje le imprime la fuerza a los iones para movilizarse de un lado a otro en la membrana, ¿sale? Hasta ahí vamos bien con la primera igualdad, ¿sí? Muy bien, la corriente. Aquí en el aparato cardiovascular no vamos a tener una corriente representada por un flujo de iones, pero sí tenemos un flujo, y es el flujo sanguíneo, ¿sale? Ese flujo sanguíneo lo representamos con el gasto cardíaco, que se abrevia como QC, ¿sale? Entonces el gasto cardíaco que representa la cantidad de sangre que el corazón bombea hacia los vasos por unidad de tiempo. Entonces es la sangre que está circulando cada minuto desde el corazón hacia los vasos, ¿sale? Podríamos compararlo entonces con la corriente porque representa un flujo, que en este caso es el flujo de sangre, ¿vale? Y la resistencia es la otra variable. ¿Quién le opondrá resistencia al flujo de sangre? ¿Qué dicen? ¿Quién se opone al flujo de la sangre? Las paredes de los vasos. Entonces las paredes de los vasos o el vaso sanguíneo es el que determina la resistencia, ¿sale? El corazón determina la diferencia de presiones y al mismo tiempo contribuye a generar el gasto, ¿sale? Entonces estas tres variables recuérdenlas en la ley de Darcy, porque cuando lleguemos a hemodinamia vamos a ocupar mucho esta ley para entender cómo los vasos, la sangre y el corazón interactúan para producir el flujo sanguíneo, ¿sale? Se los adelanto porque tiene que ver con los componentes del aparato cardiovascular, ¿sale? Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda con los componentes que hemos visto? ¿No? Perfecto. Entonces, ahí ya tendremos nuestro primer objetivo, ¿no? Recordar los tres componentes principales del aparato cardiovascular.
El siguiente objetivo que comentamos iba en relación, ¿sí?, con los componentes, pero de una manera un poco más profunda, ¿vale? Porque no solamente basta saber cuál es el corazón, los vasos o la sangre, o que esos tres son componentes, sino que es importante también dentro de los componentes del aparato cardiovascular recordar que los vasos, que son uno de los componentes que ya vimos, se van a organizar junto con el corazón para formar dos circulaciones, ¿sale? Recuerdan en sus clases de anatomía 2 la circulación mayor y la circulación menor, ¿sí? La circulación mayor es aquella que va a llevar la sangre a todo el cuerpo y se le llama también circulación sistémica, ¿sale? Mientras que la circulación menor es aquella que lleva la sangre hacia los pulmones para que la sangre sea oxigenada, ¿sale? Es muy importante que recuerden esa composición de la estructura del aparato cardiovascular, porque de esto depende que puedan entender mucho las alteraciones de la función del corazón como bomba, ¿sale? Vamos a ver una imagen para que puedan traer a su mente nuevamente estas dos circulaciones, ¿sale? Lo importante de la circulación mayor y menor es que sepan dónde empieza y dónde termina cada una, ¿sale? Porque eso nos va a ayudar a entender qué pasa, por ejemplo, si el corazón falla en el lado derecho o qué pasa si falla el lado izquierdo del corazón, ¿sale? Como el corazón y los vasos están conectados, si el corazón falla, el flujo sanguíneo falla y la sangre se puede estancar generando edema o algunas otras alteraciones en el organismo, ¿sale? Entonces fisiológicamente es fundamental que recuerden este esquema, ¿sale? Vamos a ver primero de dónde a dónde va la circulación menor, ¿ok? Para ello recordamos cuáles son las cavidades del corazón a grandes rasgos. El corazón tiene dos atrios, antes se les llamaba aurículas, ahora se les llama atrios, es el nombre más adecuado, ¿sale? Y tiene dos ventrículos, ¿ok? Si se dan cuenta, hay un atrio derecho, un atrio izquierdo, un ventrículo derecho e izquierdo. Entre sí los atrios están separados por un tabique, que es el tabique interatrial, y los ventrículos están separados por el tabique interventricular, ¿sale? Esto determina que un atrio y un ventrículo queden del lado derecho y otro del lado izquierdo, ¿sale? Por eso, de forma general, se le conoce al atrio y al ventrículo derecho como el corazón derecho, ¿sale? Y al atrio y ventrículo izquierdo como el corazón izquierdo, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien? El corazón derecho va a estar conectado tanto con la circulación sistémica como la pulmonar, y el corazón izquierdo también, ¿sale? Entonces es muy importante que sepan exactamente dónde se relaciona con una u otra circulación, ¿sale? Para ello vamos a describir primero el circuito de la circulación menor, que es el más fácil, ¿sale? Observen aquí, la circulación menor va a empezar desde el ventrículo derecho, ¿ok? Porque el ventrículo derecho va a movilizar después la sangre hacia el tronco pulmonar. El tronco pulmonar se va a encontrar después de la válvula pulmonar, que es una de las válvulas que regula el flujo sanguíneo, ¿sale? Desde el ventrículo derecho hacia el tronco pulmonar. Ese tronco pulmonar va a dar origen a las dos arterias pulmonares, que son las que se dirigen hacia el pulmón, que en este caso están representadas por el esquema hasta acá, ¿sale? Esas arterias pulmonares después se van haciendo cada vez más pequeñas hasta formar arteriolas y después capilares. Y aquí tenemos los capilares pulmonares, donde se da el intercambio gaseoso, al cual se le llama hematosis. ¿Sí? La hematosis a nivel pulmonar, así se le llama el intercambio de oxígeno y CO2 que se da en los capilares pulmonares, ¿ok? Si se dan cuenta, ahí la sangre ya llegó al pulmón, pero ya que se oxigenó, ¿a dónde hay que regresarla? Hacia el corazón. Y para ello vamos a tener a las venas pulmonares, que son 4, ¿sale? Esas venas pulmonares, las 4 van a llevar la sangre hacia el atrio izquierdo, y en el atrio izquierdo termina la circulación menor, ¿sale? Entonces ahí tenemos ese primer circuito, ¿ok? Si se dan cuenta, el objetivo solo fue llevar la sangre al pulmón, que se oxigenara y regresarla al corazón, ¿ok? ¿Alguna duda con la circulación menor? ¿Dónde dijo que terminó? En el atrio izquierdo, ¿sale? Ahora, esta circulación menor tiene diferentes características que desde ahora es importante que conozcan. Tiene una baja resistencia y tiene una alta capacitancia. Además, está conectado en serie. ¿Sí? Esos 3 puntos deben recordarlos, ¿sale? El que sea de baja resistencia quiere decir que necesitamos menos presión para llevar la sangre a los vasos pulmonares. Aquí es donde empieza la ley de Darcy.
¿Se acuerdan que teníamos diferencia de presión? Teníamos acá el gasto cardíaco y teníamos la resistencia, ¿sale? Si yo despejo la resistencia, ¿cómo me queda la fórmula? Por eso es importante ese triángulo. Si yo tapo la resistencia es igual a la diferencia de presiones entre el gasto cardíaco, ¿sale? Si ustedes quisieran despejar el gasto es igual a la diferencia de presiones entre la resistencia. Y si quieren saber cómo obtener la diferencia de presiones, se multiplica el gasto por la resistencia, ¿sale? Con eso van a poder obtener cualquiera de las tres variables. Y fíjense lo que pasa aquí. Si yo bajo la resistencia, ¿sale? Vamos a poner aquí, la resistencia va a estar así. Resistencia es igual a diferencia de presión sobre gasto cardíaco. Si bajo la resistencia, ¿cómo va a ser la presión que necesito para movilizar la sangre? No, va a ser más baja. Aquí viene algo que se llama relación directamente proporcional e inversamente proporcional. Cuando tenemos un cociente, lo que está arriba es directamente proporcional a la variable que estudiamos, ¿sale? Y lo que está abajo es inversamente proporcional. Es decir, si yo tengo una menor resistencia, voy a tener una menor diferencia de presiones, porque el vaso me ofrece menos resistencia, requiero menos fuerza, menos presión, para poder mover la sangre, ¿sale? Pero si tengo la resistencia, ¿qué pasaría con el gasto? Aumenta, ¿sale? ¿Por qué? Porque hay menos resistencia o menos fuerza que se opone al flujo de la sangre, ¿sale? Por eso les decía que esta ley de Darcy nos va a ayudar en todo lo que expliquemos del aparato cardiovascular, ¿sale? Ahora, eso explica por qué el ventrículo derecho es más delgado, ¿sale? ¿Por qué? Porque necesita menos presión para vencer la baja resistencia que tiene la circulación pulmonar, ¿sale? Ahora, la capacitancia, ¿qué quiere decir? Que los vasos pueden dilatarse fácilmente y acumular grandes cantidades de sangre, ¿sale? ¿O no se habían preguntado cómo es que toda la sangre del cuerpo puede pasar por los pulmones? Porque toda la sangre del cuerpo pasa también por los pulmones. Los 5 litros que salen hacia el cuerpo por unidad de tiempo pasan también por el pulmón. ¿Cómo lo hará si el pulmón es más pequeñito que todo el cuerpo? ¿No? Es gracias a la alta capacitancia. Los vasos se dilatan y pueden contener más sangre, ¿sale? Es otra característica importante de la circulación menor. Y está conectada en serie. ¿Qué quiere decir? Que una estructura sigue específicamente a la otra, ¿sale? El ventrículo derecho está seguido del tronco pulmonar, luego las arterias, el pulmón, las venas y el atrio, ¿sale? El hecho de que la circulación menor esté en serie es muy importante, porque si está en serie, quiere decir que aquí está su inicio y aquí está su final, ¿sale? Si a medio camino le pongo una obstrucción, ¿qué va a pasar con el flujo? Se bloquea totalmente, ¿sale? Entonces imagínense que yo tengo aquí una estenosis mitral. La válvula mitral está endurecida y no deja que la sangre pase bien del atrio hacia el ventrículo, ¿sale? ¿Qué le va a pasar a toda la sangre que está detrás del atrio izquierdo? Se va a estancar. ¿Y qué me va a generar? Edema pulmonar, ¿sale? Por eso es muy importante que conozcan que la circulación está en serie, ¿sale? Porque de esa manera van a saber qué pasa cuando se altera alguna parte del circuito, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de hemodinamia y de regulación del flujo. Vamos a hablar del edema pulmonar y ahí es muy importante que recuerden que se puede producir edema en la circulación menor porque está conectada en serie, ¿sale? ¿Dudas con la circulación menor? Son los datos más importantes que hay que recuperar, ¿sale? Muy bien. Vamos ahora con la circulación mayor. Ahora, la circulación mayor, ¿dónde va a empezar? ¿Dónde creen que comience? En el ventrículo del izquierdo. En el ventrículo izquierdo, porque la circulación menor termina en el atrio izquierdo, ¿no? Entonces, aquí va a empezar la circulación mayor. ¿Por qué? Porque del ventrículo izquierdo la sangre se va a dirigir hacia la arteria aorta, que es la principal arteria del cuerpo, pasando a través de la válvula aórtica, ¿sale? La sangre va a circular por todo el cuerpo en los diferentes capilares dependiendo de los órganos o tejidos, ¿sale? Ahorita les voy a mostrar otra imagen que nos ejemplifica mejor la circulación mayor. Pero recuerden que a través de la aorta la sangre se va hacia todo el cuerpo
Y hay un intercambio también de gases entre los capilares y los tejidos del cuerpo. A eso también se le llama hematosis, pero para distinguirla de la hematosis pulmonar, acá se le llama hematosis periférica o tisular, ¿sale? Que es el intercambio gaseoso que vamos a tener entre los tejidos y la sangre arterial, ¿ok? Ahora, después de que se dio ese intercambio de gases, líquidos y nutrientes, la sangre regresa por las venas hacia el corazón, ¿sale? ¿Qué venas? Principalmente las dos venas cavas, las venas cava superior e inferior, ¿sale? ¿Y dónde termina la circulación mayor? En el atrio derecho, ¿sale? Entonces ahí tenemos ya la circulación menor y mayor en su recorrido, ¿ok? Ahora bien, muy importante, ¿quién me dice cómo se define una arteria? ¿Y cómo se define una vena? Es acerca de toda... La arteria tiene presión, entonces la vena no tiene nada de presión. No, es que no digo que para diferenciar de una arteria y una vena, las arterias son todas aquellas que salen del corazón y venas son todas aquellas que llegan hacia el corazón. Exactamente, muy importante eso. A veces escuchamos que la arteria es la que lleva sangre oxigenada y la vena desoxigenada, ¿no? La verdad es que los dos vasos llevan sangre oxigenada. Lo único que varía es la concentración de oxígeno que tenemos en una u otra tipo de vaso, ¿sale? Los dos vasos tienen presión, las arterias más, pero las venas menos, ¿sale? Entonces los dos tienen presión. Lo que nos ayuda a diferenciar más una arteria de una vena es su relación con el corazón. Recuerden siempre, una arteria es todo vaso que sale del corazón, ¿sale? ¿Sí? O que se dirige a los tejidos. Y una vena es todo vaso que se dirige hacia el corazón o que procede de los tejidos, ¿sale? De esa manera cualquier arteria va a encajar. Por ejemplo, si yo les dijera la arteria pulmonar, es una arteria que sale del corazón, es un vaso que sale del corazón. ¿Hacia dónde va? Hacia el pulmón. Pero que lleva una sangre con menor concentración de oxígeno, ¿sale? Por eso ahí no serviría esa regla que usualmente comentan, ¿sale? Lo mismo con las venas pulmonares. ¿Hacia dónde van? Hacia el corazón. ¿Pero qué tipo de sangre llevan? Rica en oxígeno, ¿sale? Entonces mucho cuidado con la definición de arteria y vena. Es mejor que sale del corazón la arteria y llegue al corazón la vena, ¿sale? Se los comento porque ahorita aprovechamos el repaso para ver eso, ¿sale? Muy bien, ¿dudas con la circulación mayor en cuanto a su recorrido? Ahora van sus características. La circulación mayor es una circulación de alta presión, ¿sale? Es la primera diferencia con la circulación menor, que es normalmente de baja presión, ¿sale? Ahora, además de que es mayor presión, ¿cómo creen que sea la capacitancia de la circulación mayor? Menor. Exactamente, tiene baja capacitancia. ¿Sale? ¿Y qué otra diferencia habíamos dicho? La circulación menor, ¿cómo estaba conectada? En serie. En serie. Esta va a estar en paralelo. ¿Qué quiere decir? Que la sangre que llega a cada órgano tiene un circuito independiente, ¿sale? Por ejemplo, si yo bloqueo el flujo sanguíneo hacia el riñón, ¿se me afectará el corazón? No. Si yo bloqueo el flujo sanguíneo hacia el corazón, el riñón no se va a afectar. Eso es un sistema en paralelo. Cada órgano tiene su propia circulación independiente, ¿sale? Y para que quede más claro, vamos a ver esto de la ilustración, que está enfocada solamente a la circulación mayor, ¿sale? O bueno, tiene más énfasis en esa circulación. Fíjense aquí cómo la circulación menor sigue estando en serie. Ventrículo derecho, arteria pulmonar y tronco pulmonar, pulmón, venas pulmonares y tenemos el atrio izquierdo, ¿sale? Pero observen qué pasa con la circulación mayor. Cuando la sangre sale por la aorta, vean que tenemos diferentes circuitos independientes que van hacia los distintos órganos que poseemos, ¿sale? De tal manera que si yo bloqueo el flujo hacia el cerebro, se mantiene el flujo al corazón, al riñón y a otros órganos, ¿sale? Si yo bloqueo ahora el flujo hacia, ¿qué les gusta? Hacia el corazón, ¿sale? Normalmente se afecta principalmente el corazón. Obviamente con el paso del tiempo se va a afectar todo, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que esa circulación en paralelo hace que cada órgano tenga una circulación independiente dentro de la circulación mayor, ¿sale? De tal manera que si yo obstruyo alguna parte del circuito, los demás órganos no se afectan, ¿sale? No es como en la circulación menor, que si obstruyo un vaso, todo lo demás se queda bloqueado, ¿sale? Muy bien. ¿Sí quedan claras entonces las diferencias entre la circulación mayor y menor? ¿Sí? Aquí lo tenemos de todos modos.
La menor está en serie y la mayor en paralelo. Y también las otras dos diferencias, resistencia y capacidad. ¿Vale? Muy bien. ¿Dudas con esto? ¿No? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Sale. Tal vez digan que qué caso tiene esto antes de ver el aparato cardiovascular, pero créanme, con esto van a entender muy bien la fisiología que viene. ¿Vale? Ya repasamos hasta un poquito de anatomía. Muy bien. Para terminar ya con la clase de hoy, vamos a ver la siguiente diapositiva que habla de la estructura del corazón. ¿Vale? Vamos a recuperar los aspectos más básicos de la anatomía del corazón. ¿Ok? En primer lugar, el corazón es un órgano muscular hueco. Eso es un dato importante. ¿Por qué? Porque si es muscular se puede contraer y se puede relajar. Y si está hueco puede almacenar sangre. ¿Vale? Entonces eso le permite funcionar como una bomba. ¿Vale? ¿Dónde se localiza el corazón? En el mediastino. ¿Vale? ¿Alguien se acuerda de sus clases de anatomía en qué parte del mediastino está el corazón? Medio. En el mediastino medio e inferior. ¿Vale? Ahí vamos a encontrar el corazón. Y no está expuesto totalmente hacia el mediastino, ¿sabes? Sino que está rodeado por el saco pericárdico o por el pericardio. ¿Se acuerdan cuántos tipos de pericardio hay? Dos. El fibroso y el seroso. ¿Vale? Y el seroso a su vez se divide en seroso parietal y seroso visceral, al que también se le da el nombre de epicardio. ¿Sale? Entonces, eso es muy importante que lo recuerden. ¿Sale? Porque cuando hablemos más adelante sobre electrocardiograma anormal, vamos a hablar sobre isquemia, lesión e infarto. Y entonces ahí es importante que recuerden las capas del corazón y también que recuerden al saco pericardio. ¿Vale? Y por último, la pared del corazón tiene 3 capas. Eso también es importante que lo recuerden. ¿Sale? Ya saben lo demás, ¿no? Que tiene 4 cavidades, los tabiques, las válvulas. Esos son aspectos básicos que no merece la pena que invertamos tiempo en ellos porque ya deben saberlos de sus clases de anatomía. ¿Sale? Si no se acuerdan, denle un repaso. ¿Ok? Ahora, las 3 capas de la pared del corazón sí son importantes porque nos van a ayudar a entender cómo se produce un infarto, la isquemia y la lesión del tejido muscular cardíaco. ¿Sale? Entonces, de superficie a profundidad en la pared del corazón tenemos al epicardio, que es parte del pericardio seroso visceral. ¿Sale? Después tenemos al miocardio, que es la capa principal, que es la del músculo. ¿Ok? Y al final tenemos al endocardio, que es un revestimiento que tiene una continuación directa con el endotelio de los vasos. ¿Sale? Es muy importante que recuperemos esta información. Las capas de la pared del corazón. ¿Vale? Voy a dejarlo. ¿Alguna duda antes de terminar? ¿Sale? Entonces, nos vemos mañana para continuar con las características del músculo cardíaco. ¿Sale? Ya terminamos ese breve repaso de la teoría de la anatomía. ¿Ok? Cuídense mucho, buenos días. Gracias.